Ok, vamos a trabajar esta, esta versión, ¿ok? Oye, esta semana van a tener que instalar la versión 2024.1.1, ¿correcto? Es una versión que requiere, que se homologa con el resto de versiones que soportan costos por actividades. Pero aquí se ha aprovechado en hacer algunos cambios que son importantes, que tienen que tener en cuenta los contadores. El cambio fundamental es el siguiente, présteme atención. Desde el punto de vista de lo que es la depreciación por fuente de financiamiento, ojo, el tema de costos ABC, el taller continúa el día viernes en la mañana. Ahí vamos a tocar ese tema. Solamente voy a abocarme al tema de costo de financiamiento. Cuando ustedes instalen esta versión, el área técnica lo que va a hacer es va a actualizar la base de datos y va a actualizar el menú. ¿Cómo se van a dar cuenta que esto está instalado? Porque cuando ustedes vayan a la opción de reportes, van a encontrar una serie de reportes totalmente nuevos. Dentro de ellos, el que nos interesa ver el día de hoy, depreciación por fuente de financiamiento. ¿Correcto? Entonces, esto es algo que está pidiendo el regulador en esta última etapa a la hora de pedir los reportes regulatorios. Entonces, anteriormente no lo teníamos así en ese esquema. Lo hemos tenido que modificar para un poco generar la información que pide el regulador, número uno, y número dos, no cargar el asiento contable, porque el asiento contable patrimonial, como ustedes saben, sale fundamentalmente por cuenta contable y centro de costos. Y si eso logramos fuente de financiamiento, sería un asiento demasiado extenso, ¿correcto? Que queremos que el contador, de alguna u otra forma, para sus efectos financieros, no le da mayor valor agregado para sus estados financieros, pero sí para fines regulatorios. Entonces, lo que deben tener en cuenta es que cuando instalen la 4.1, vuelvo a repetir, van a ver una serie de reportes. El reporte que les debe interesar es este, depreciación por fuente de financiamiento. ¿Correcto? Ese es el reporte clave ahora. Ahora, ¿esto cómo se implementa? El sistema tenía anteriormente una definición de fuente de financiamiento muy básica, basada en lo que era la KfW y algunas otras entidades cooperantes. ¿Correcto? Esa fuente de financiamiento se ha tenido que desechar porque no es de utilidad en este punto. Entonces, cuando ustedes ahora entren acá, luego de haber instalado esta versión, ¿correcto? Luego de haber instalado esta versión, van a tener algo que tener en cuenta, ¿correcto? Observen acá. Ya habrá ingresado la RD. El sistema lo que ha hecho es eliminar esa calificación. fuente de financiamiento antigua, por favor cierren micros, esa fuente de financiamiento antigua, ¿correcto? Esa fuente de financiamiento antigua, no, que estaba definida y ahora sí, miren ustedes acá, la ha homologado con lo que yo tengo en finanzas. La ha homologado con lo que yo tengo en finanzas. ¿Correcto? Ahí ya viene una primera diferencia con respecto al sistema anterior, a la versión anterior. Si ustedes revisan la versión que tienen actualmente, cuando habla de fuente de financiamientos, ahí tiene precargado KfW y una, dos o tres entidades cooperantes. Correcto, ese es un diseño antiguo, ese diseño se ha tenido que desechar para cumplir con los parámetros del regulador. Entonces, ahora, en el sistema patrimonial, cuando instalen esta versión, el sistema automáticamente se va a conectar a las fuentes de financiamiento que maneja todo el Ávalo, que maneja patrimonio, que maneja planeamiento, que maneja logística, se conecta a todo, correcto, y también ya lo conecta a la ficha del activo, pero el sistema no sabe las fuentes de financiamiento que se han utilizado para adquirir los activos. Entonces, ¿qué hace? Por default lo manda todo a RDR, ¿correcto? ¿Por qué RDR? Porque normalmente un porcentaje bastante significativo de los bienes patrimoniales son recursos directamente recaudados. Entonces, lo que tiene que hacer el operador es básicamente sacar un inventario, ¿correcto? Y redireccionar el activo a donde corresponda, si es fondos de reserva, si es BMA, etcétera. Entonces, dependiendo de la fuente de financiamiento que tenga la empresa. De esta forma, ustedes corrigen varias cosas. Primero, van a poderles entregar al regulador la depreciación por fuente de financiamiento, que es un dato que en la versión actual no salía. ¿Por qué? Porque simplemente no estaba adaptado a nivel de depreciación. Sí estaban adaptados a nivel de compras y a nivel de almacenes.
¿correcto? Lo que estamos evaluando es también adaptarlo a nivel de planillas y de todo tipo de gastos, porque de repente tenemos cajas chicas que se pagan con fuente de financiamiento, así que eso también estamos revisándolo inmediatamente porque nos hemos dado cuenta de que se podría requerir esa información. Entonces, vuelvo a repetir, por default el sistema todo lo está mandando a RDR. Lo que tienen que hacer es, básicamente, editar los activos, correcto, y colocar la fuente de financiamiento a la cual corresponde. Una vez que han hecho eso, lo único que ustedes tienen que hacer es entrar a reportes, entrar a la hoja, al reporte que se llama asiento contable por fuente de financiamiento. Esto es por fuente de financiamiento. ¿Correcto? No le interesa la cuenta contable, es por fuente de financiamiento. Entonces voy a darle enero, por ejemplo, que es mi data de ejemplo, rango, y lo que hace el sistema es mostrarme la información, pero tomando como referencia la fuente de financiamiento, para que ustedes tengan el total de la depreciación del periodo por fuente, lo que está pidiendo el regulador. ¿Correcto? Lo que está pidiendo el regulador. Entonces, ese es el cambio crítico que hay que tenerlo en cuenta en el módulo patrimonial. ¿Alguna pregunta con respecto a esto para pasar al módulo logística? Ahora, este cambio también involucra otros reportes. Por ejemplo, tenemos acá el reporte del anexo 7 de SUNAS. ¿Correcto? Ese cambio involucra al 7. Si yo lo genero el anexo 7 de SUNAS, ¿correcto? Le voy a dar uno, le voy a dar imprimir. No, lo voy a mostrar en pantalla, decía el listado corrido, sí. ¿Correcto? Si ustedes ven ese anexo 7, ya aparece en la parte izquierda, mirando la pantalla, en la parte derecha, mirando la pantalla, ya aparece lo que es la fuente de financiamiento. ¿Correcto? Entonces, ese detalle es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vuelvo a repetir, el sistema siempre cuando se instale y hay un cambio de diseño, por default va a poner el dato que es el más común, el dato que se replica a todos. En este caso, el dato es la fuente de financia, el dato es RDR. Para el sistema, cuando se instala esta versión, todo es RDR. ¿Correcto? Todo es RDR. Entonces, lo que tienen ustedes que hacer es simplemente, vuelvo a repetir, editar la ficha, ¿correcto? Modificar y aquí en esta parte cambiar la fuente de financiamiento, cambiar la fuente de financiamiento. Con eso solucionan el problema de depreciación por fuente de financiamiento, que es lo que está pidiendo el regulador y que el sistema ahora todo lo estaba mandando entre comillas como RDR, claro, porque no tenía cómo diferenciarlo a nivel del sistema patrimonial. Preguntas sobre este punto, preguntas por favor. La reunión está enfocada a temas muy puntuales. El tema de ABC lo vamos a ver el día viernes. Preguntas, preguntas sobre este punto, preguntas. Por favor, alguna pregunta con absoluta confianza para pasar al sistema de logística. Ingeniero Pastor, buen día. Ya, hola Rubén, ¿cómo estás? Qué bien, ingeniero. Ingeniero, consulta. Este reporte que sale aquí en el módulo de patrimonio es el mismo lo que sacamos en contabilidad para el regulador. No, este es el anexo 7 y también está homologado en contabilidad, exacto. O sea, en contabilidad también hereda la fuente de financiamiento correcto que se ha definido. O sea, ya se ha uniformizado para todo. O Ya por sea, eso, entonces es lo la fuente de mismo el reporte de contabilidad, ¿no? así El es, 7. así es. Recuerda que para las FUNAS tenemos en contabilidad el anexo 2, si no me equivoco, de patrimonio, y tenemos acá el anexo 7, tanto No, de activos es como solo el 7. el activo, como, bueno, hay otro, ¿ah? El detalle del activo fijo que es el que se manda a SUNAS, ¿no? Si la memoria no me falla. Tenemos, a nivel de patrimonio, con SUNAS tenemos el detalle de activo fijo que está en contabilidad y tenemos el anexo 7 de activos fijos y el anexo 7 de obras en curso. Entonces, estos dos reportes ya están homologados actualmente en esta versión, ya están homologados con la fuente de financiamiento, con la fuente de financiamiento que está acá en la ficha. Ese es el cambio que se ha hecho, porque si no, no podemos obtener el reporte que pide el regulador a la hora que hace su análisis de costos, le dice, y he visto ahí la observación de la señora Rota, donde dice la depreciación por fuente de financiamiento. Eso no se tiene, actualmente no se tiene. Ahora con esto ya lo pueden obtener. Es importante tener en Sí, cuenta.
Sí. Sí, Johnny, ¿cómo estás? Te copio. Pero, No se te ya, escucha bien, por favor, si podría repetir la este, pregunta. No se te escucha. me Entrecortado se te escucha, Johnny. Si podrías repetir la pregunta, por favor. se me Se te escucha bastante entrecortado, Johnny. O si la puedes escribir y encantado la leo yo para todos ¿cómo se llama? Y lo analizamos. ya, Correcto. Si deseas, le puedes escribir, por favor. Ingeniero José, Ahora sí. Sí, José, ¿cómo estás? buenos días. Entré un poquito tardecita a la reunión. ¿Podría repetir, por favor, toda la parte que estaba explicando? Sí, No claro, logré claro. escuchar. Claro, no hay problema. Le decía Gracias, que señor. una de las exigencias del regulador, lo repito en general para todos, con el Avalon, cuando ya han estado trabajando enviando los reportes, han podido enviar las compras por fuente de financiamiento, bienes y servicios. Hola. Ahora, pero revisando el chat, nos hemos dado cuenta, el chat grupal, y en ese es el aporte de la señora Rotes, es importante, nos hemos dado cuenta ¿cómo se llama? Que también está pidiendo el costo de la depreciación por fuente de financiamiento, ¿no? Y también seguro podría pedir más adelante, de repente, me pongo en un ejemplo, voy a ponerme un ejemplo un poquito más, más crudo, podría pedir otro tipo de gastos por fuente de financiamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si las rendiciones de gastos, cajachicos, anticipos, de repente Hola, Inge. utilizan fuente de financiamiento? Entonces, ahí hay que tener en cuenta todo ese detalle. Entonces, lo primero que hemos hecho es reaccionar al tema patrimonial. En el tema patrimonial, cuando ustedes instalen la 411 vuelvo a repetir, el informático haga el procedimiento de actualización de base de datos y el cambio de menú, porque van a tener que cambiar de menú, se van a dar cuenta de que esta versión tiene un nuevo reporte que se llama depreciación por fuente de financiamiento, entre otros reportes como el costo por actividades, que ya también está implementado. ¿Correcto? Entonces, hoy día nos vamos a centrar en el costo, la fuente de financiamiento. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que homologar la fuente de financiamiento con lo que utiliza planeamiento, lo que utiliza logística, lo que utilizan todos los demás sistemas. Entonces, a la hora de hacer el cambio, le van a dar, van a tener su ficha de activos normal, le dan modificar y van a ver esto. Ya hay un cambio en la fuente de financiamiento ahí. Y van a ver que el sistema está leyendo la fuente de financiamiento que tienen en el módulo de finanzas. ¿Correcto? En el módulo de finanzas. Entonces, el sistema por defecto lo va a instalar todo como RDR, por defecto. Entonces, lo que van a tener que hacer ahí es, básicamente, lo que van a tener que hacer ahí es modificar, ¿correcto? Y colocar la fuente de financiamiento correcta. Nada más. Nada más. Modificar y colocar la fuente de financiamiento correcta. Y listo. Con eso se arregla automáticamente todo ese detalle. ¿Correcto? Automáticamente se arregla ese detalle. Y luego, ¿dónde van a ver el resultado? El resultado lo van a ver en dos sitios. Lo van a ver acá, en depreciación por fuente de financiamiento, ¿correcto? Depreciación con fuente de financiamiento. Ahí le dan clic, ahí lo van a poder ver. Le damos generar, le damos imprimir. Y ahí, como ustedes pueden ver, va a salir el reporte de depreciación periódica, el que suelen utilizar para conciliar con contabilidad, pero ya no la cabecera en la fuente de financiamiento. Si no, la cabecera, ¿qué cosa es? La cabecera, perdón, ya no es la cuenta contable, sino es la fuente de financiamiento. Van a poder entregar al regulador cuánto es su depreciación por RDR, cuánto es su depreciación por KfW, por OTAS, etcétera, por toda la fuente de financiamiento que estime conveniente. ¿No? No sé,
Si hay alguna pregunta, bueno, aquí tengo unas preguntas en lista, un segundo voy a leerlas. Sí, ya se puede utilizar la declaración acumulada de activos, es correcto, pero recomiendo siempre utilizar la periódica. La periódica tiene mucha más información. Tiene los saldos anteriores, tiene el periodo y tiene el acumulado. Es más, estamos pensando eliminar el reporte de declaración acumulada porque redunda información. El de periódica es mucho más completo, pero recomiendo usar este, el de acá. La pregunta de Moisés. Recomiendo usar este. El segundo, para efectos de conciliación contable, ese. Este de acá, estamos evaluando sacarlo del sistema. Porque este de acá, el segundo, tiene todo prácticamente y tiene más información. Entonces, vamos a hacer esa depuración. Esa era la pregunta de Moisés. ¿Me confirmas, Moisés, si está claro? Tengo una pregunta de Carlos Espinel. Para sacar un reporte de inventario valorizado, ¿en qué tendría? El inventario se saca acá, en reportes, en el reporte de inventario. Aquí colocas la fecha de inventario, a qué fecha quieres el inventario y te lo genera. Lo puedes generar por código patrimonial, por unidad orgánica, por código de trabajador, por cuenta contable, por centro de costos. Y aquí puedes trabajar todos los bienes, solamente los depreciables, los no depreciables, los totalmente depreciados como tú gustes, y puedes generar intervalos de consulta. Esa es la pregunta de Carlos Espinel. ¿Me confirma, por favor, si está claro? La de Gianfranco. El módulo, ¿en qué módulo estará la tabla de fuente? La tabla de fuente de financiamiento de Gianfranco es la que está en finanzas. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, lo que pasa es que hemos homologado, vuelvo a repetir, hemos homologado al sistema patrimonial, lo hemos enlazado al sistema de finanzas, porque quien maneja las fuentes es el sistema de finanzas. ¿Correcto? Es el sistema de finanzas. Entonces, básicamente de ahí va a heredar. Si tú revisas la versión que tienen actualmente, y lo revisan al final todos, cuando desplieguen fuente de financiamiento sale ahí KfW, la cooperación japonesa y otros más. ¿Correcto? Entonces, eso de ahí ya no sirve porque básicamente se tiene que trabajar con toda la información con la que están reportando contabilidad actualmente a la SUNAF. Entonces, esa es la modificación que se ha hecho. ¿No? Eso es importante. A ver, vamos a ver si tengo aquí la pregunta. He respondido a Moisés, a Carlos y a Gianfranco. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundo, por favor. No, no tengo más preguntas con respecto a este punto. ¿Está todo claro? Pueden tomar el micro si gustan. ¿Está todo claro? ¿Preguntas? Buenos días, ingeniero Pastor. Ahora sí, se copia bien. Gracias. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, fuerte y claro. Jorge Zapana de EMAPAC, Puerto ¿Cómo está, Jorge? Maldonado. Eh, yo quería preguntarle, la versión que se está manejando ahorita es la 2024 1.1 AMD, ¿no? La que deben instalar el día de hoy. La de patrimonio. Así es. Sí, porque yo ahorita en mi equipo, ahorita lo tengo la versión 2023. Así es. Eso quiere decir que lo tengo que actualizar, lo tiene que actualizar informática, ¿no? Sí, la idea es mostrarles primero al área usuaria y publicarlo, finalizar esta reunión en la tarde para que Informática lo actualice, para que ya ustedes Ya, vayan haciendo el análisis de este tema, ¿no? Pero sepan básicamente el cambio que tiene. ya. Mi pregunta es con respecto a lo que es el financiamiento, activo fuente de financiamiento. Sí, Usted dice que por defecto eh, va, va a aparecer, ¿no? Por decir en el caso, por si yo estoy revisando acá un bien que se ha registrado este año, ¿no? Abril, 29 de abril. Eh, Situación, activo, fuente de financiamiento, por defecto me sale otra modalidad de financiamiento. eso En este desaparece. caso son RDR, ¿no? Yo tengo que cambiarlo. No, 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 no. Vuelvo a repetir. Cuando ustedes, vuelvo a repetir, eso no ha quedado claro. Como tú bien dices, Jorge, si por uno de ustedes, los presentes, entra la versión que tienen del 2023, ¿correcto? Y van a la ficha del activo y le dan modificar en la parte de fuente de financiamiento, van a encontrar KfW u otras fuentes, ¿correcto? Lo que pasa es que ese diseño ya no sirve. ¿Por qué? Porque la SUNAS está pidiendo el reporte de la depreciación del costo por
la fuente de financiamiento con la cual se adquirió el activo, lo repito. Entonces, lo que al instalar esta versión 2024.1.1, lo que hace el sistema es a todos por default lo va a colocar en el 0.1. El 0.1 para el sistema es RDR, activos directamente adquiridos. ¿Correcto? RDR. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es, como la mayoría son RDR, definir qué activos no son RDR, ¿correcto? Entrar a la ficha del activo, le dan modificar y le cambian, pues, fondo de reserva, cómo así adquirir. Ese cambio lo tienen que hacer para que se refleje en qué reportes, en los siguientes reportes. En el reporte que es el nuevo, depreciación por fuente de financiamiento, y el otro reporte que son los anexos 7 de activo fijo y obras en curso. Sin eso no se va a reflejar ese cambio, todo va a salir como RDR y no le van a poder reportar a SUNAS lo que está solicitando. ¿Alguna otra pregunta, por Sí. favor? Antes de pasar a cerrar el patrimonio y pasar a logística. ¿Preguntas? 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 ¿Ninguna? Ok, eso es todo con respecto al módulo patrimonial. Ahora vamos a pasar a analizar el tema de logística. ¿Correcto? Y el tema de logística les pido la máxima atención tanto a contadores, inclusive a los de patrimonio también, que se queden, porque hay una función que van a tener que ir analizando si la van a utilizar o no la van a utilizar. Presten atención, por favor. Correcto, esta es la nueva versión de logística, que es la 4.24.1.1. Primera característica, observen bien, suministros, almacenes. Como parte del proceso de cambio tecnológico, nosotros estamos independizando los sistemas para hacerlos, estructurarlos como servicios. Entonces, ojo, en esta versión, ya el sistema trabaja de forma independiente lo que es pedidos, compras, de lo que es almacenes. Pueden ver en este ejemplo que, por ejemplo, el área de logística, el área de pedidos, compras de bienes y servicios y cotizaciones, está en mayo, pero el área de almacenes está en marzo. O sea, pueden trabajar de forma independiente. Ojo con eso. Esto es algo que estaban preguntando todos. ¿Por qué? Muchos habían observado, decían, ¿por qué yo tengo que esperar al almacén? ¿Por qué yo tengo que esperarlo si se demoran en cuadrar? Si son procesos distintos y la observación es válida. ¿Correcto? Inclusive en nuestras versiones de cambio de plataforma, almacén ya no pertenece al módulo de logística, es un módulo totalmente independiente. Entonces, acá ya estamos empezando a cambiar el procedimiento para que se puedan adaptar al nuevo versionamiento. Entonces, en esta versión, cuando le instale el informático, va a encontrar esto. ¿Correcto? Suministros y almacenes. Observen bien, por favor, observen bien. Aquí en compras, que también va a actualizar el menú, van a encontrar cierre diario de compras y en almacenes, cierre diario de almacenes. Totalmente independientes. Cuando yo hago cierre diario de almacenes, se mueve la fecha del almacén. Cuando yo hago cierre diario de compras, se mueve la fecha de compras. ¿Correcto? Entonces, ahí es un tema que tienen que tener en cuenta, ¿no? En esta versión que se va a instalar, me imagino, en el transcurso de las próximas horas en las empresas, va a aparecer, y ya está apareciendo en algunas que se han adelantado, estos dos datos, ¿no? Ya almacén es totalmente independiente de compras. Ese es el primer cambio. No sé si sobre este punto hay alguna pregunta para ir pasando a otros cambios. ¿Alguna pregunta? Con absoluta confianza. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya. Dos, cuando lo han instalado, las primeras empresas que han pedido un adelanto de la versión han tenido problemas de ejecución. Presten atención. ¿En dónde? Aquí, en enlaces, en parámetros de enlace, en tipo de documentos, aquí aparece extorno del IGB.
¿correcto? Este documento externo del IGB es un documento que solamente deben utilizar las empresas exoneradas del IGB, ¿correcto? Solamente esas empresas. Entonces, cuando el sistema lo instala en blanco, en blanco. Entonces, lo que tiene que hacer, coordinen con la contadora, que le coloque cualquier tipo de comprobante que no utilice logística, por ejemplo, cheque. Simplemente rellenen el dato, porque si no, no les va a dejar hacer otros procesos. Vuelvo a repetir, cuando ustedes instalan esta versión, de frente se van a enlaces, parámetros de enlace y cuenta y tipo de documento. Ahí van a encontrar este extorno del IGB, ¿correcto? Este extorno del IGB. Le dan clic ahí. Las empresas exoneradas del IGB deben tener un asiento contable, y eso ya se ha explicado en un video anterior, para hacer todo el extorno del IGB, la dinámica contable del extorno del IGB. Las empresas que no están exoneradas de la costa y de la sierra, lo único que tienen que hacer ahí es colocar cualquier tipo de comprobante, hablan con la contadora que no utilice logística, simplemente para rellenar el campo y que el sistema no se interrumpa en ningún proceso. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Ojo que estoy explicando las consideraciones que hay que tener en cada cambio. ¿Correcto? Este cambio es un poquito fuerte. Listo, sigamos. En configuración, parámetros generales del sistema, aquí hay una opción que dice empresa exonerada del IGB. Cuando se instala, por defecto el sistema está desmarcado. ¿Correcto? O sea, por defecto el sistema asume de que no existe ninguna empresa exonerada del IGB. ¿Correcto? Entonces, si son ustedes empresa de la selva o de la región donde esté exonerada el IGB, márquenlo. ¿Correcto? Tienen que marcarlo para que el sistema incluya el IGB en el costo automáticamente. Si no, no lo va a incluir. ¿Correcto? El sistema incluye el IGB en el costo. Si no, no lo va a incluir. Entonces, vuelvo a repetir, por default, esto viene así, desmarcado. ¿Correcto? Entonces, lo que tienen que hacer una vez que instalen esto, revisar el contador con el administrador del sistema. Ah, ya, tiene que estar desmarcado. Si yo soy de la costa o de la sierra, esto tiene que estar desmarcado. Pero si yo soy de la selva y son exoneradas, esto tiene que estar marcado. ¿Para qué? Para que ustedes hagan la compra con IGB y el sistema automáticamente les cargue el IGB al costo. ¿Correcto? Eso también ha sido un requerimiento que han hecho ustedes. ¿No? Entonces el sistema ya lo hace en esta versión, lo carga automáticamente, ya no hace un asiento intermedio, pero el sistema necesita saber que ustedes son una empresa exonerada del IGB. ¿Correcto? Y aquí tienen que colocar la plantilla de impuestos con la que se utiliza el IGB. No, la plantilla de impuestos con la que utiliza el IGB. Nada más. No, hemos hecho esta reunión, Moisés pregunta y se actualiza cada vez que se instala el sistema. Hemos hecho esta reunión porque esta versión sí tiene cambios fuertes, que impactan a todo varias áreas. Entonces, por eso estoy haciendo la explicación que va a quedar grabada y la voy a subir al grupo a YouTube y al grupo de nosotros para que por si acaso la tenga el informático y la pueda trabajar. Listo, ahí ese es el punto que tenía que explicarles. Otra cosa más, observen bien acá, fecha de logística y fecha de almacenes. ¿Se dan cuenta? El sistema maneja una fecha para pedidos, para compra de bienes y servicios y otra fecha para el movimiento de almacén. Siempre el almacén va a estar detrás, no puede estar adelante. Y el sistema lo controla. ¿Correcto? Y el sistema lo controla. Siempre el almacén va a estar detrás. ¿No? Ese es un tema importante a tener en cuenta. Cuando se haga esta actualización, hay que tener en cuenta ese detalle. Como consecuencia de todo esto, observen bien, cuando yo voy a hacer el cierre de mes, el sistema me dice, ¿qué vas a cerrar? ¿Compras o almacenes o ambos? ¿Correcto? Y mucho ojo cuando hagan el cierre. ¿No? Estamos pensando inclusive en independizarlos, trasladar el cierre a cada área. Pero en esta versión el sistema pregunta, ¿qué quiere cerrar? ¿Solo servicios? ¿O o solo almacenes? ¿O ambos? ¿No? Entonces aquí ya tienen otra diferencia con respecto al sistema anterior fuerte.
una cosa es, en este caso, ¿qué significa? Que simplemente compras, que es lo normal, normalmente termina el segundo o tercer día del mes siguiente de regresar documentos y ya no tiene que esperar al almacenero para arrancar el siguiente mes. Simplemente entra acá, agarra clic y cierra. Y automáticamente las compras se corren para el siguiente mes. El almacenero puede estar todavía ordenando, haciendo su inventario, etcétera. Haciendo su inventario y todo ese tipo de cosas. ¿No? Entonces, ese tema también tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, eso ya permite básicamente mayor fluidez en el trabajo de logística. Quiero saber si hasta este punto está claro. ¿Tienen alguna consulta del área de las áreas de logística, por favor? Quiero saber si lo tienen claro. Los cambios, vuelvo a repetir, todo está grabado, se está publicando la grabación en unos minutos y luego la versión para que lo tengan disponible. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Correcto. Si no hay preguntas, el otro cambio es acá. Van a encontrar acá lo siguiente. ¿Correcto? Este cambio es algo que tiene que definir la empresa. Actualmente la empresa lo que tiene es fundamentalmente el registro de activos. O sea, registra la ficha del activo y acá tiene una opción que se llama traslado interno. ¿No? Y con ese traslado interno hace el ingreso y la salida de los activos. ¿No? O sea, perdón, no ingreso y salida, sino se lo traslada a otra persona, lo traslada a otra oficina, etc. ¿Correcto? Entonces, a ver, aquí hay una pregunta que estoy leyendo. La pregunta es del área de logística. En caso de tener diferencias al momento del cierre con almacén y contabilidad, pero ya, lo explico. Pues en caso de tener diferencias no hay ningún problema, pues lo único que tienen que hacer es hacer recálculo de precio medio en el mes ya cerrado, puede ser un mes anterior, verifican que todo concilie. Si todo, se hace un recálculo de precio medio y todo concilia, lo único que tienes que hacer es regenerar asientos contables y vuelves a enviar tu movimiento al almacén del mes anterior. Nada más. Nada más. El cambio solamente tiene efecto para el flujo de trabajo. Para el flujo de trabajo. O sea, para que el área de compras y de pedidos no pare. Continúen. Pero ustedes tienen las herramientas para, si hay algún error, alguna observación, revertirla o corregirlo y actualizarlo en contabilidad. Eh, no, preguntas. Ah, aquí tengo algunas preguntas. Eh, sí, se está grabando, entonces se está grabando, no hay ningún problema, se está grabando. Bueno, tenía la primera pregunta era ya, ahora, a ver, vamos a ver, tengo unas preguntas de Carla Castillo. Un segundo, voy a ordenarlas. En caso de tener diferencias, ya les he explicado, en caso de tener diferencias, pues simplemente almacenes lo que hacen es básicamente su recálculo de precio medio de un mes ya cerrado. Observen que lo puedo hacer retroactivo. Correcto, verifican que todo esté muy bien cuadrado. Si ya está cuadrado en logística, lo que hacen es, ok, ya está cuadrado, genero mis asientos contables del movimiento de almacén del mes anterior y lo que hago es, ok, si ya está cuadrado un mes anterior y quiero actualizar mis saldos del mes nuevo, hago recálculo de precio medio, me voy al mes anterior y le digo traslado de saldo inicial. ¿Qué hace? Traslada el saldo final de abril como inicial de mayo, para este ejemplo. Y con eso arranco y con eso continúo trabajando. O sea, con estos cambios ya no hay excusas para parar las operaciones de logística. La logística puede avanzar prácticamente en línea. Lo único que lo va a demorar es básicamente los trámites documentarios de regularizar operaciones de fin de mes. Más nada. ¿No? Ese es un punto. Esa es la primera explicación que me pidió, la primera pregunta que me ha hecho el señor de logística, no tengo el nombre. Luego Carla Castillo dice, buenos días, soy de Patrimonio y hemos tenido problemas con la iniciación del equipo. Por favor, no hemos estado presentes. La capacitación sí se está grabando, Carla, se va a publicar y se le va a poner el enlace en el grupo, no se preocupe. Johnny pregunta, ingeniero Otávio, esto no modifica el anexo 5, esto modifica el reporte de costos. ¿Correcto? El reporte de costos por fuente de financiamiento que sale anualizado. El anexo 5 no lo modifica. Solo modifica el reporte de costos que sale anualizado.
Patrimonio y Malpica, bueno, no dice nada. El problema es que no había, bueno, no había energía. Entonces, ese es el cambio, ¿no? Ahora, el otro cambio que también tienen que revisarlo es este, présteme atención. Aquí ya aparece un nuevo actor que es las transacciones de ingreso y salida de activos, ¿correcto? Eso de ahí lo deben utilizar, tienen que elegir entre usar esto o usar el traslado interno. La pregunta es, ¿y por qué están las dos? Bueno, el traslado interno no genera asiento contable, solamente es desplazamiento. En cambio, esta función, traslado de ingresos y salida de activos, sí tiene una cierta configuración. ¿Correcto? Trabaja con una cuenta 38 básicamente para manejar el tema de la rotación de activos de acuerdo a las nuevas NIF. Si lo quieren implementar, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ya les estamos dejando preparado ese tema, pero de todas maneras, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Esta opción de acá genera movimiento contable. Básicamente me genera precios promedios, no. Solamente entrada y salida del valor del activo. Movimiento del valor del activo. ¿No? No me genera ningún precio promedio. Lo que pasa es que esto genera asiento contable, pero si ustedes no quieren usar esto, es válido, pues tienen que utilizar la opción de traslado. Traslado básicamente, ¿qué es? ¿Hacia dónde va? Va hacia la oficina tal, a la persona tal. Y eso sí no genera ningún asiento contable y permite tener un control de cómo se está moviendo el activo dentro de la empresa. Lo que pasa, ¿por qué hemos tenido que hacer este cambio? Porque nos hemos dado que muchas empresas, correcto, manejan los activos dentro de los almacenes, lo que es lógico, pero le dan un tratamiento como si fuera un consumible. Le dan un tratamiento como si fuera un consumible, es decir, entra, sale, entra, sale, entra, sale. ¿No? Y asesorándonos con nuestro equipo contable, nos han dicho que si se maneja ese tema, de acuerdo a la NIF, eso debe generar un asiento contable para saber qué activos han salido y qué activos han retornado. Entonces, eso también quería explicarles porque eso ya está disponible ahí, pero va a requerir una configuración adicional a nivel del, ¿cómo se llama? Del asignación de cuenta de bienes, activos, le voy a modificar, y una cuenta 25 con una 38. ¿Correcto? ¿Qué hace? Cuando ingresa, se carga y se abona, y cuando sale, se abona y se carga. O sea, se hace el asiento inverso. En teoría debe estar en cero esto, ¿no? Entonces, yo tendría acá un saldo contable en una cuenta de qué activos están fuera o han salido de la empresa, ¿no? Ese es un tema que, bueno, que tiene que básicamente que analizarlo, pero básicamente ya lo estamos dejando, ¿no? ¿No? Y sobre esto vamos a hacer un cursito más adelante, pero ya la función la estamos dejando. Bueno, eso era todo con respecto a los cambios de esta 411 que se están publicando hoy en la tarde. Hemos querido hacer el video de adelanto para que ustedes lo vean y vean los cambios en las áreas usuarias y cuando lo instale el área de informática sepa qué configuraciones tiene que manejar. No sé si tiene alguna pregunta. Una pregunta para cerrar la reunión. Preguntas. Con esto estamos cubriendo básicamente los requerimientos del regulador de depreciación por fuente de financiamiento. Lo está pidiendo, hay que cubrirlo. También vamos a modificar en finanzas porque de repente mañana el regulador nos dice y hay rendiciones de gastos que se han hecho por una fuente de financiamiento que no es RDR, o hay cajas chicas que de repente se están implementando con una fuente de financiamiento que no es RDR. Entonces también esas modificaciones, correcto, se están realizando porque eventualmente se podría dar hasta en planillas, ¿no? De repente hay planillas de obras con fuente de financiamiento que no son RDR. Entonces seguro van a pedir bastante detalle de costos a este nivel y ya hemos estado preparando, hemos empezado por el módulo de activos y así vamos a ir trabajando con el resto. ¿Correcto? ¿No hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Buen día, ingeniero. Sí, buen día. Roberto Zapata, de Excel. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Ingeniero, esta nueva opción del registro de ingresos y salida de activo fijo, se va a manejar del mismo tipo que se hace con los bienes operativos, ¿no? Parecido, sí, pero como le digo, ahí hay dos opciones, ¿no? El activo, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, la computadora no entra y sale, ¿no es cierto? En un almacén. La computadora se traslada, Así ¿no? es. Entonces, ahí Ya. tendría sentido usar lo que es el traslado interno. Pero ¿qué pasa de repente con algunas herramientas? Algunas herramientas que superan el valor mínimo y obviamente esas herramientas son activos. Esas herramientas salen del almacén para trabajo en campo y regresan. En ese caso podrían utilizar eso. Ah, ok, ok. Mira, yo he hecho una prueba acá con informática, me dio luz verde para que haga yo un registro. Por ejemplo, yo ingresaba unos aires acondicionados, ¿no? Que se han No, comprado de ahí compra hay un la número detalle. Ahí, así sigue, 74. Roberto, sigue, 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 sigue. Ya, he hecho el registro del ingreso y ¿cómo sería la salida? O sea, yo tenía entendido que esta opción era más que todo para el tema de almacén. Cuando el producto llega, lo compra la empresa, ingresa y yo se lo entrego al área solicitante, ¿no? Al área que generó esta adquisición. Es que esto tiene Ah, otra finalidad. A ver, vuelvo a repetir. ah, Es muy buena tu claro, pregunta, Roberto. Cuando se adquiere un equipo, correcto, el equipo se tiene que registrar acá, en el sistema patrimonial. ya. ¿Correcto? Aquí, como tú puedes ver, tienes las casetas, tienes los reservorios, o sea, está todo el activo fijo registrado. Vuelvo a repetir el ejemplo. Ciertos activos fijos, como por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, un emisor no va a entrar y salir pues, de un almacén. Imposible, Imposible, lógico. imposible, ¿no? Otro ejemplo, una motobomba. La motobomba se instala fija y tampoco entra y sale del almacén. Entonces, pero sí hay activos, como por ejemplo, vamos a escoger uno, vamos a buscar uno, una mezcladora de concreto. Este es un buen ejemplo. Esa mezcladora sale y esa mezcladora sale de almacén para hacer un trabajo, una orden de servicio y luego regresa. ¿Correcto? Entonces, es en ese contexto que se está implementando esa función. Para Ah, controlar la entrada y salida de esos activos, porque el resto de activos realmente están acá, ahí. ¿Correcto? Entonces, esos activos que tienen desplazamiento, como la mezcladora, como una hidrolavadora, ¿correcto? Es para ese tipo de manejo, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y eso tiene una incidencia contable. Entonces, por ahí hemos puesto esa función, pero hay muchos que creo que va a ser más fácil, se las dejo para analizarlo y hacer un taller específicamente de ese tratamiento. Hay muchos que lo prefieren manejar con traslado interno, nada más, sin usar ese almacén, porque se complica. El traslado interno solamente agarra y dice, ok, yo se lo doy a Roberto y Roberto después se lo devuelve al almacenero, al custodio. ¿Entiendes? Y eso no genera asiento, o sea, manejar solamente traslados. Entonces, ahí hay un tema que sería bueno discutir con los contadores, porque son ellos al final de cuentas los que deciden cómo quieren trabajar esta dinámica, pero ya les estamos dejando abierta la posibilidad de controlar por acá un almacén de activos fijos, pero que salen y entran, ¿me entiendes? Que no son fijos, como una computadora, como un armario, no, no, sino que son móviles, camiones, herramientas de precisión, etc. Para eso tendría esa utilidad, esa función. ¿Correcto? Por eso que mientras maduran el tema, les explico el contexto, porque de esto va a haber un taller específico para manejar este tema del manejo de activos que tienen salida a campo y retorno, salida y retorno. ¿Alguna pregunta más? Roberto, ¿alguna pregunta más? ah, sí, yo tenía Sí. otra concepción, pero ya lo estás poniendo claro, ¿no? Yo pensé que era para controlar mis activos acá en el almacén, ¿no? No, los activos No, están acá. ya.
Ya, pastor, sí, sí, entiendo. Los activos Gra- están ahí. Sí, Todos. sí. Ok, gracias. Solamente vuelvo a repetir, es para aquellos activos que eventualmente tienen una salida y una entrada. O sea, para controlar que te devuelvan el activo nada más. Ok, Cuando mira, se yo haga. hice con el informático, hice un registro. ¿Lo podemos estornar ese registro en todo caso? Sí, sí, lo coordino con Luis y le explico cómo hacer el estorno, no hay problema. Ya, listo, José. Muchas Ya. gracias. Exacto, como dice Zaida, los activos, este ejemplo sería para unidades móviles, por ejemplo. Unidades móviles salen y entran, salen y entran. Ahora, van a querer hacer esa transacción diariamente, ¿y quién lo va a hacer? El almacenero, el que controla la entrada y salida de unidades móviles, por ejemplo. O sea, ese procedimiento es el que tienen que ir más o menos evaluando para el taller que vamos a hacer de cómo se maneja la rotación de activos que son móviles. Entonces, porque no solamente es una opción de menú, sino la pregunta es quién va a ser. Acá Said acaba de escribir algo muy interesante. Esto se ve, por ejemplo, en los activos, en la retroexcavadora, en los carros, en el hidrojet, etc. Pero también se ve, por ejemplo, vuelvo a repetir, en herramientas de precisión, en perforadoras, en otro tipo de activos que son herramientas que salen a campo y luego regresan. La pregunta es, ¿quién se va a encargar de la administración y el control de esa entrada y salida? ¿Es el almacenero? ¿El almacenero también ve las unidades móviles? ¿Correcto? ¿O es una persona especializada que va a ver el movimiento de activos en campo? Ese tema yo lo estoy adelantando para que lo vayan viendo. Porque inclusive esto Ingeniero, tiene incidencia en el costeo por actividades. La ingeniero, cantidad de horas que disculpe. trabaja un activo, los kilómetros recorridos, las órdenes de trabajo en las que participa. Este es un tema que también es muy interesante que tienen que ir evaluando. Ingeniero, una consultita. En este caso, en todo lo que es movimiento del activo, bueno, el almacenero no tendría injerencia en esto, sino el tipo de control patrimonial. Sí, ese es el tema, esa es la discusión, ¿no? O sea, ¿quién va a hacer ese error? No, por cuestión, o sea, por cuestión lógica también es, ¿no? Si control patrimonial es el que eh, eh, evalúa, el que registra, el que, mejor dicho, conoce toda la vida de los activos fijos de la empresa, es más que lógico que tiene que asumir ese control, el área, esa área que corresponde, ¿no? Claro. Bueno, ahí tiene dos opciones: trabajar con transacciones tipo entrada y salida de almacén o trabajar con una nota de traslado. Ese es un poco lo que tienen que definir. La primera, vuelvo a repetir, esta genera contabilidad, genera asiento, ¿correcto? Que en teoría, si el activo sale, ingresa, se netean y queden cero. Lo único que te permitiría a ti como contador es saber qué activos no han regresado al inventario patrimonial, que han salido a campo pero que no han ingresado. Ese es el valor agregado que le da esta función. Esta de acá no. Esta de acá solamente registra a quién se lo das y cuándo regresa, pero no tiene ningún tipo de control. O sea, como balance, como nota contable no lo vas a ver. Entonces, ahí está el detalle que tienen que tener en cuenta. Les pido que lo instalen porque después vamos a hacer el taller práctico esta semana de solamente lo que es rotación de activos en campo, que tiene incidencia en el costeo por actividades. Determinación de órdenes de trabajo, determinación de horas de trabajo, etc. Pues ese tema también tienen que irlo analizando. No sé si tienen alguna pregunta, nos hemos pasado 20 minutos del tiempo previsto. ¿Alguna duda? Esto lo voy a publicar en el transcurso del día de hoy en el YouTube y también, obviamente, en el canal que tenemos de soporte. ¿Todo claro? Ok. Les agradezco, como siempre, su atención. Buen inicio de semana. Y nos estamos reuniendo el día viernes y continuamos con los talleres de costos ABC. Vamos a ver resultados finales para que ustedes puedan hacer las implementaciones y validaciones. Ya es eminentemente práctico. Les pido su asistencia masiva porque ya estamos cerrando también esa etapa. ¿Listo? Muchísimas gracias. Buenos días.